El centro histórico se encuentra ubicado en el centro sur de la ciudad de Quito, en Ecuador, y es considerado el conjunto histórico mejor conservado y uno de los más importantes de Hispanoamérica. Contiene alrededor de 130 edificaciones monumentales y más de 5.000 inmuebles registrados como patrimonio histórico. Por esta razón fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. En el centro histórico se encuentran joyas arquitectónicas como las iglesias de Quito. Muchas de ellas fueron construidas hace más de 100 años y por ello es tan importante, ya que han sobrevivido a los cambios a través del tiempo. Si decides ingresar a cada una de estas iglesias, podrás observar grandes imágenes plasmadas en sus techos y muros, y figuras de cemento que adornan sus fachadas. Cada detalle que recubre las iglesias es muy valioso. Seguramente conoces la leyenda del Dorado, una leyenda que habla de una ciudad perdida, cubierta completamente de oro y esmeraldas. Obviamente es solo una leyenda, pero en realidad hay varios lugares que parecen ser sacados de un cuento de hadas. Y esto podemos observarlo en un lugar en específico. Se trata de la iglesia de la Compañía de Jesús, ubicado en el centro histórico de Quito. Todo el interior de esta iglesia está cubierto completamente de oro. Y si pensabas que sería fácil cortar un pedazo de oro de la iglesia para luego venderlo, te tengo malas noticias. La iglesia está recubierta entre 50 a 55 kilos de oro de 23 quilates, que cubre cada centímetro de este impresionante monumento. Pero ¿por qué sería tan difícil llevarse tan solo una pequeña lámina de oro? Antes tengo que explicarte la técnica de la lámina de pan de oro. Estas láminas son placas de oro que han sido martilladas hasta obtener una lámina extremadamente fina. Entonces, si tratas de raspar un poco de oro, tendrás a cambio un enorme pedazo de yeso o madera, material del cual muchas veces está construido las iglesias, porque las láminas de oro son tan delgadas que es prácticamente imposible volver a recuperar el oro, y además te meterás en un gran problema. Para que la iglesia siga brillando por todo el oro que contiene, es necesario restaurarla cada cierto tiempo. El tiempo mínimo promedio de un trabajo en pan de oro es de 2 meses. Esta dorada iglesia se construyó en 160 años y fue levantada por la orden de los sacerdotes jesuitas. Su diseño está inspirado en la iglesia de San Ignacio de Roma. Al ingresar, los visitantes se encuentran con una mampara de madera. Su función real era evitar que los indígenas que no eran bautizados escuchen la misa detrás de la pared. Y por más cruel que suene, este era uno de los tantos maltratos que debían soportar los indígenas. Y si la mampara no era suficiente, entonces ¿qué te parece toparte con este enorme cuadro que advertía cómo sería tu destino si no respetabas las leyes católicas? Seguramente ahora no tiene mucho sentido, pero anteriormente la Iglesia Católica tenía mucho poder en las antiguas colonias españolas. La Iglesia de la Compañía actualmente tiene 246 años de vida y sorprendentemente ha resistido a 3 terremotos. En este hermoso templo no hay un solo espacio vacío, todo está ocupado por pinturas, esculturas, flores en alto relieve y retablos. A final de cuentas, así es el arte barroco. A través de este tipo de arte se trata de acercar al hombre con Dios y de llegar a la gente por medio de los sentidos. Y por si fuera poco, en el altar mayor de la iglesia, en una urna de bronce, reposan los restos de Mariana de Jesús, la primera santa del país. En el centro histórico de Quito podemos encontrar una gran variedad de oferta culinaria, sobre todo los dulces con asombroso colorido y sabor. El recorrido de los turistas inicia en el barrio de San Juan, en el centro de la ciudad, donde puedes encontrar estos deliciosos pastelillos llamados quesadillas. En el sector del Tejar encuentras los deliciosos dulces típicos de manjar de leche. Además puedes degustar de confites de maní, dulces de guayaba, claritas, turrones, cocadas y otras delicias quiteñas. Por cierto, ¿sabías que en muchos platillos típicos existe la influencia católica? Por ejemplo, los platillos tradicionales como la fanesca o la colada morada, en realidad son platillos indígenas que tienen influencia y significado de la religión católica. Básicamente, el centro histórico destaca por sus iglesias. La iglesia de la Compañía de Jesús, la Basílica del Voto Nacional, la Catedral Metropolitana de Quito, la iglesia y convento de San Francisco, la iglesia de Santo Domingo, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, la iglesia del Sagrario, la iglesia y el convento del Carmen Alto, la iglesia y el convento del Carmen Bajo, y la iglesia de San Agustín. Aunque inclusive hay muchos más monumentos e iglesias que hay que visitar.
Y si hablamos de la iglesia más antigua del Ecuador, seguramente pensarás que se encuentra ubicada en el centro histórico de Quito. Después de todo, tiene mucho sentido. Pero por más sorprendente que parezca, la iglesia más antigua del Ecuador no se encuentra en la ciudad de Quito como muchos pensábamos. Hace casi 5 siglos, Diego de Almagro fundó Santiago de Quito, cerca de la ciudad de Riobamba, en un valle fluvial bordeado de las montañas más altas del Ecuador. Este sitio en la actualidad es del Cantón Colta, famoso por su gran lago que atrae cada año a miles de aves migratorias. Pero no estamos aquí para hablar de ellas. La construcción de la primera iglesia católica en Ecuador realmente es la iglesia de la Virgen María Natividad de la Valvanera, que comenzó el 15 de agosto de 1534. Sorprendentemente, la capital de Colta sobrevivió solo 4 meses. Se rumora que fue por el clima, que es demasiado frío, y que los españoles requerían una ubicación más templada. Y por esta razón la ciudad capital de Quito se trasladó a una ubicación en las laderas del volcán Pichincha. Según los historiadores, cuando Diego de Almagro llegó a la zona, él y sus 700 soldados se encontraron con más de 1000 incas. Temerosos por sus vidas, los soldados rezaron a la Virgen de la Valvanera por protección. Los soldados creyeron que la Virgen los protegió en su momento de necesidad, ya que los 1000 incas simplemente se alejaron y se marcharon sin atacar. En agradecimiento, los soldados comenzaron a construir lo que se convertiría en la iglesia más antigua del Ecuador. Pero solo 4 meses después de la colocación de las primeras piedras, la ciudad capital se mudó a Pichincha. Pero eso no es todo. En el año 1797 hubo un terrible terremoto que destruyó muchas edificaciones en el área, y murieron más de 1000 personas, y la mayoría de edificaciones terminaron en ruinas. Sin embargo, la iglesia más antigua del Ecuador permaneció en pie, y de hecho, algunas fuentes afirman que más del 90% de la iglesia es original. Sin duda, los arquitectos de la época sí que pensaban a largo plazo. Pero entonces, ¿cuál es realmente la iglesia más antigua de Quito? Para responderte esta pregunta, es la Catedral Metropolitana. Esta hermosa iglesia fue la primera escuela de arte de la ciudad. Se construyó completamente de piedra en 1550. Además, es considerada como una de las iglesias católicas más antiguas del continente. Y por si fuera poco, también podemos encontrar una gran cantidad de pan de oro en la capilla y elementos religiosos que hablan del trabajo creativo de los artistas de la época. Luego del terremoto de 1660, la catedral recibió un peligroso golpe al arco exterior, el cual en 1797 fue reconstruido por nada más y nada menos que Manuel Chili Caspicara. Y si no sabes de quién se trata, fue un escultor ecuatoriano, considerado como uno de los máximos exponentes de la llamada escuela quiteña. Se dice que incluso el rey III de España lo consideraba igual o incluso superior que el mismísimo artista italiano Miguel Ángel. Sus obras destacan por el realismo con el que se representaba a Jesucristo crucificado y el dolor en los rostros de sus personajes. Y si alguna vez te preguntaste dónde enterraban a los personajes históricos de Quito, entonces es el momento para que lo sepas. En el interior de la iglesia se construyeron mausoleos para presidentes, historiadores, religiosos y familiares de personajes destacados de la época. Incluso los restos de Antonio José de Sucre se encuentran en una de las capillas, en el mausoleo de la iglesia. Y si no sabes de quién se trata este personaje, es momento de que estudies un poco más de historia ecuatoriana. Esta catedral fue el primer templo construido en Quito, con influencias y estilos del arte indígena y la concepción hispana. Lamentablemente, el centro histórico durante varios años estuvo algo descuidado, lo que contribuyó al deterioro de muchas de sus edificaciones, ya que sus calles circundantes se vieran invadidas por el comercio informal. Esto no solamente le restó belleza, sino que contribuyó a que el sector sea poco seguro. El deterioro del lugar empezó en 1930, cuando se trasladaron varios residentes del centro histórico hacia nuevos lugares. Hizo que muchas edificaciones del centro histórico quedaran abandonadas, para ser posteriormente habitadas por pobladores de bajos recursos, inmigrantes de otras provincias del Ecuador. Pero esto afortunadamente cambió desde el año 1997, cuando inició el programa del desarrollo del centro histórico para poder devolver a este lugar su maravilloso esplendor de antaño, y del cual se puede disfrutar en la actualidad. En sus 3,75 kilómetros cuadrados, el centro histórico de Quito cuenta con 4.286 muebles inventariados como patrimoniales, de los cuales 74 están catalogados como monumentales. El 42% es arquitectura religiosa y el 58% es arquitectura civil, como por ejemplo la sede de la Presidencia de la República y otras edificaciones gubernamentales. Además, también se suman 10 museos, 22 templos,
y varios conventos con casi 5 siglos de antigüedad, y otras edificaciones de valor patrimonial. Y si hablamos del total de las iglesias que tiene el centro histórico de Quito, en total tiene 24 iglesias entre conventos y monasterios. Esta cantidad es abrumadora si consideramos que en cada cuadra puedes encontrar una o dos iglesias. Por ejemplo, en la calle García Moreno puedes encontrar 7 iglesias, y es por eso que es conocida como la calle de las 7 cruces. Y por cierto, el Teatro Sucre es el primer teatro de Quito, construido entre 1879 y 1887. Y si regresamos varios siglos atrás, antes de que los españoles comiencen la invasión, el centro histórico estaba ocupado por pueblos incas, ya que la forma de la ciudad se asemeja a un jaguar, símbolo sagrado para aquel pueblo, razón por la cual la mayoría de ciudades incas tenían la forma de este felino. Los límites de la ciudad inca de sur a norte eran la Loma de Yavirac o Xungo Loma, donde actualmente es el Panecillo. Debajo de la iglesia de San Francisco de Quito se encontraba el Palacio de Huayna Cápac, y en la Plaza Grande, el Palacio de Atahualpa. Y todo esto provocó un sincretismo religioso que está muy latente en América Latina. Un claro ejemplo es la mezcla de tradiciones, en el cual están presentes los componentes étnicos, y la experiencia con la propia fe católica. Una de las celebraciones que denotan claramente este intercambio y unión cultural es la conmemoración católica del Corpus Christi, que sirvió como instrumento de evangelización de los españoles, ya que se conservó algunos de los elementos de los pueblos indígenas, como el culto al sol, más conocido como Inti Raymi. Y si te fijas bien, el Corpus tiene marcadas semejanzas con el Raymi, o la fiesta de la cosecha indígena, e inclusive se festejan en fechas similares. Las tradiciones como la danza y la música también fueron cristianizadas, con el fin de que dejaran de ser paganas. Sin embargo, los españoles y la iglesia no lograron convertirlas, sino que las insertaron a sus doctrinas. El sincretismo, sin duda alguna, es una muestra de la resistencia de los pueblos que son invadidos. El sincretismo también se puede visualizar en el arte, y esto es muy evidente. Por ejemplo, en las primeras obras de la colonia de la escuela quiteña, se observa que las pinturas de la etapa colonial contienen los retratos de la Virgen María, junto a elementos naturales como el sol, las montañas y la tierra. Y no es de extrañarse, porque el 90% de los cuadros religiosos de aquella época fueron hechos por manos indígenas. El sincretismo básicamente se trata de descubrir puntos comunes, para así llegar con la palabra de Dios a otros pueblos. En América y África, donde han sido comunes los procesos de colonización occidental sobre las doctrinas locales y culturales, existen numerosos ejemplos de sincretismo religioso, como el vudú haitiano, la macumba y el candomblé brasileño. Eso también ocurrió en Guatemala. La iglesia de Santo Tomás, de Chichicastenango, es uno de los pocos templos católicos del mundo, en cuyo interior y exterior se permiten los ritos de otra religión, como la antigua religión maya. Y si no lo sabías, los mayas tienen su propia Biblia, el Popol Vuh. No te pierdas la siguiente semana un video nuevo, porque te aseguro que será increíble. No olvides suscribirte y compartir este video, y nos vemos en una próxima aventura.